Cordial saludo, mi nombre es Laura Rubiano, soy estudiante de psicología, hago parte del curso Psicofisiología del grupo 403005-30. A continuación voy a hacer la explicación de mi trabajo. Empezamos con la introducción. Este trabajo busca identificar las bases biológicas de la conducta y la relación mente-cuerpo, con el fin de explicar su vínculo con la psicología. Haremos un recorrido por procesos psicofisiológicos como lo son la percepción, la memoria, las emociones, la motivación y por último el sueño, abordándolo desde la parte teórico-práctica con aspectos de la vida cotidiana para la fácil comprensión de los distintos temas. A continuación, usted encontrará el desarrollo educativo de un estudiante de psicología y reconocerá autores y teorías y una práctica de distintos ejercicios que fueron aplicados a 2 personas. Dentro de esas 2, realmente fueron de 3 personas. Dentro de esas personas estoy yo, hicimos una autoaplicación con el fin de recopilar todos los conocimientos y bajo el ejercicio pues hacerlo de una forma mucho más didáctica. Eso se hizo durante todo el semestre con los distintos temas que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con las bases biológicas de la conducta. Existen distintos factores que pueden afectar la conducta humana. Una de ellas es el lenguaje, distinguiendo al ser humano de las otras especies. El sistema nervioso, sus partes y las distintas funciones que nos permiten integrar funciones motoras, sensitivas, biológicas y psicológicas, permitiéndonos producir conductas de forma cotidiana, pues el sistema posee el control de todas las actividades desde la más simple hasta la más compleja. Hablamos también del sistema endocrino, que es el encargado de desempeñar la parte hormonal, sobre todo el aspecto y la conducta, resultando una de ellas como lo es la hormona suprarrenal, por ser la encargada de la epinefrina, utilizada en el cuerpo para la producción de energía y afectando la parte fisiológica y la parte conductual. Empezamos a ver acá que la parte biológica hace parte también del sentido de toda la parte psicológica, de toda la parte psicofisiológica. Por eso primero hablamos de los sistemas. Vamos a hablar de las bases biológicas de la percepción también. Una de esas bases es la visión, el gusto, el tacto, que también hacen parte del sistema. La visión conforma la primera parte de la percepción, porque es rica en la información como el color, la forma, el movimiento y el espacio. La audición aporta la escucha y ayuda al habla y a los sonidos. El gusto aporta la sensación de frío, de calor, la presencia de las papilas gustativas ayudan a percibir cualidades tales como el dulce, lo salado, lo ácido y lo amargo, produciendo reacciones químicas directamente en el ser humano. El tacto aporta las sensaciones de presión de temperatura y de dolor, permitiendo el desarrollo físico y psicológico del ser humano. Es importante resaltar también la matriz, que para nosotros la matriz es el color, que aporta gran parte de la información del medio. Los colores no solo son 7 y son mágicos destellos de luz, sino también hacen parte de la memoria, de los momentos para memorizar, de los lugares, hacen referencia a un lenguaje sociocultural de significados profundos y característicos. Vamos a hablar de la motivación y la emoción. Los estímulos nerviosos llegan a provocar respuestas emocionales, generando una reacción impulsiva, agresiva y llevándonos a un conflicto. Los autores que ustedes ven aquí abajo hacen parte de los autores que vimos durante todo el semestre. Charles Darwin, Freud, entre otros. Kurt Lewin aporta al estrés, pues él aporta, hablando del estrés, genera distintos tipos de frustraciones y de conflictos, surgiendo de la discrepancia de oportunidades y necesidades incompatibles, y describe 3 conflictos. El conflicto de aproximación, que es estar atraído por 2 metas. El conflicto de evitación, que es la evitación y amenaza del disgusto. El conflicto de aproximación y evitación, que
se es atraído por una meta, pero se piensa en las consecuencias. El conflicto de aproximación y evitación, que se ve atraído por una meta, pero piensa también en las consecuencias. Vamos a hablar de la motivación, de los tipos de la motivación. La motivación tiene tipos varios. Entonces, dentro de esas están los primarios, que es reconocerse a sí mismo, la satisfacción, la seguridad en sí mismo para encontrar su valor en la sociedad. El hambre tiene como gran influencia el aprendizaje y los factores sociales, cognitivos y físicos, porque ya hablamos de los sistemas, hablamos de las papilas gustativas, hablamos de tacto, de todas esas cosas. Dentro de eso está el hambre. El sexo, que psicológicamente es significativo. El impulso sexual son más claras influencias de las señales del ambiente. También podemos hablar de la bulimia, que es un trastorno alimenticio significativo, la anorexia, que es una distorsión de la imagen corporal, cuando la persona se ve gorda pero realmente está muy delgada, o se ve muy delgada pero realmente está físicamente considerablemente bien. Está la curiosidad, que también creo y pienso que para el ser humano es importante, porque lo motiva a uno a explorar, a conocer, a preguntar con el fin de explicar el ambiente en lo que vivimos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Es una parte que realmente me llamó mucho la atención, realmente me motivó a hacer los distintos trabajos. Vamos a hablar de la teoría de la emoción. Dentro de eso hay tres autores de los cuales yo les había mostrado al principio pues sus rostros, para que hiciéramos un reconocimiento físico de cada teoría o de cada aporte que hizo cada autor. Entonces, Cannon Barth considera que aún las personas que por accidente o enfermedad han perdido la capacidad de utilizar los sistemas simpático y parasimpático, siguen sintiendo emociones y presentando conductas emotivas. Charles Darwin nos hace un aporte con la teoría de la expresión facial, que es una de las emociones de un mecanismo innato que sirve a los animales para comunicarse, como los sentidos emocionales. No solamente sirve para los animales, sino también para el ser humano. Muchas de las personas nos comunicamos más que todo con las expresiones faciales. Freud habla de la teoría psicoanalítica como las emociones son su expresión, las cuales desarrollan a través de la experiencia y las pasiones internas de estos impulsos. Cada uno tiene sus pasiones internas y hay cosas que sus pasiones internas lo llevan a hacer y a expresar. Hago la aclaración porque yo lo entendí de esa forma. Vamos a hablar ahora del sueño, de la vigilia y los ritmos circadianos, perdón. El sueño y la vigilia dependen de los mecanismos de control que se manifiestan en cualquier nivel de la organización biológica, desde mecanismos moleculares, intermoleculares, a circuitos distribuidos a través de todo el sistema nervioso, que controlan el despertar, la conducta, la función motora y la autonomía. También hablamos del sueño, pero también es importante hablar del despertar, que es importante por la respuesta protectora que hay a los estímulos de amenaza de vida. Digamos, suena un ruido y de inmediato nos despertamos. Así el sueño esté en vigilia o el sistema nervioso esté completamente relajado, va a haber un impulso que nos va a despertar, y eso también es muy importante. Como puede haber un impulso pasivo en donde cualquier persona se acerca y nos llama de una manera cariñosa o afectuosa, puede haber un despertar también traumático en donde exista la posibilidad de que ese sistema despierte de una manera rápida porque está en vigilia. Pero también el sueño nos permite afianzar todo lo que es el descanso, la tranquilidad, la paz, funciones motoras, todas esas cosas que cuando el cuerpo está en descanso, sabe utilizar de una forma concreta. Por eso es tan importante el sueño en todas sus fases y que sea un sueño que sea renovador, que realmente la persona descanse. También hablamos pues una parte más del sueño, que es el control de los estados de vigilia, y está modulado por cambios específicos de la actividad neuronal.
hay un momento en el que uno siente estar dormido, pero realmente no está en un proceso de descanso. Entonces se traduce en cambios funcionales en los circuitos talámicos y corticales. Entonces es muy importante porque ya habíamos hablado del sistema nervioso y de todo lo que causa en el cuerpo. Aunque realmente esto es una pequeña síntesis, porque el tema es muy extenso. A continuación les estoy mostrando las pruebas que se aplicaron, pues que yo apliqué para mí, porque realmente no quería dar la información de las personas, pues aunque no dimos toda la información, no quería dar la información, sino que ustedes se dieran cuenta que yo las había autoaplicado. ¿Cuál es el fin? Generar un estímulo, hacer la identificación del estímulo, tener la sensación fisiológica que en ese momento se sintió ante el estímulo y algunas observaciones. Yo hice un estímulo, por ejemplo, sonoro, con un grito. Se aceleró el ritmo cardíaco, las contracciones musculares, o sea, como que el grito y de una vez como que hubo un impacto. ¿Y qué reacciones? Pues me sentí nerviosa, como con miedo, como con ansiedad. Hice también uno que es táctil, con una hoja de árbol, que me parece que es muy, de hecho aquí la tengo, me pareció como muy, me gusta sentirla. Entonces, realmente, como les digo, me gusta sentirla, entonces para mí fue como de relajación muscular, como de tranquilidad, de descanso, digámoslo así, porque es una sensación, un estímulo que para mí es satisfactorio. Luego hice uno visual, me gustan mucho los animales, entonces vi fotos de animales maltratados que realmente aumentó mi ritmo cardíaco, me sudaron las manos, la frente y generan mi llanto, dolor, tristeza, rabia, impotencia. Entonces eso era lo que queríamos generar, un estímulo, la identificación del estímulo, pero también la sensación fisiológica que había en una persona. Asimismo lo hice con dos personas de mi familia, con dos familiares. Hicimos otra que era una pregunta, la sensación fisiológica y la observación. Entonces, por ejemplo, el trabajo de mis sueños. Yo realmente trabajo en el trabajo de mis sueños. Entonces, para mí aumenta el ritmo cardíaco, me produce emoción. Yo trabajo con muchas personas, rodeada de muchas personas, de muchas emociones, de personas que están enfermas, de personas que... Entonces, eso genera emociones, toda clase de emociones, como genera emociones de tristeza, de dolor, de todas esas cosas. Pero mi trabajo como tal me genera ánimo, me genera alegría, felicidad, paz, porque estoy haciendo lo que me gusta. Hago lo que me gusta, estudio lo que me gusta. Mi trabajo de todos modos influencia mi aprendizaje como psicóloga. Entonces esas cosas me generan tranquilidad, aceleran mi ritmo, pero me lo aceleran es porque me gusta. La pregunta es, bueno, el ganar dinero, ir al trabajo porque estás en el trabajo de tus sueños, ¿qué genera? El trabajo de tus sueños genera dinero. Entonces sí, me genera una frecuencia cardíaca baja porque el que genere dinero, el que haga un aporte económico a mi vida, me permite la tranquilidad de poder hacer otras cosas, de poder tener, por ejemplo, solventar la parte económica ante mis estudios, ante mi vida, ante el ambiente, ante una situación de casa, comida, todas esas cosas. Esas cosas le generan a uno tranquilidad. El simple hecho de que yo pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo y que el trabajo me dé para estudiar, pues me genera tranquilidad. Entonces, realmente esa es como la explicación de las pruebas que apliqué en mí. En una parte hablamos del consentimiento informado. Durante mi trabajo, como les hablaba anteriormente, he tenido mucha relación con los consentimientos informados. Me parece que es una parte fundamental al generar algunas preguntas, al generar ejercicios como los que se generaron. La aplicación de los ejercicios, primero se generó el consentimiento informado, mis familiares firmaron, conocieron cuáles eran las bases para hacer los ejercicios, luego se les hizo una explicación y luego se les hizo la aplicación. Yo hice las aplicaciones por aparte. Le hice la aplicación a una de mis hermanas, sola, en un ambiente donde solamente estábamos las dos y con las explicaciones. Luego se la hice a mi madre, solas, le generé la aplicación y luego la dejé sola.
Ellas me firmaron el consentimiento informado, estuvieron muy pendientes de leerlo, de todo lo demás, porque es importante no solamente llenar